Fondo MB Fang Más presenta. Pues como todos los martes, es martes de mi amigo Arnulfo Rodríguez, director de análisis de Banco Multiva. Arnulfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un buen primer trimestre para la economía mexicana. Así es, Paul, quiero saludarte. Pues un buen trimestre en muchos sentidos. En términos de crecimiento, todavía no tenemos todas las cifras del primer trimestre, pero el PIB en enero, esta vez manifestado en el IGAE, el Indicador Global de Actividad Económica, creció 3.5%. Y el indicador oportuno está anticipando otro tanto de lo mismo para el mes de febrero. Así que la parte económica arranca bien el año a pesar de tantos sobresaltos. A pesar de temas como la inflación que sigue creciendo, bueno, se ha mantenido, digamos, ha tenido una pequeña baja, no lo suficiente como para poder frenar el tema de las alzas en las tasas de referencia en México y en muchos otros países, Arnulfo, pero pues el peso, por ejemplo, ha demostrado fortaleza mucho por el tema internacional, más que por el tema de la economía nacional, Arnulfo. Así es, de hecho, el peso trae una apreciación de entre 7 y 8% en el primer trimestre, una divisa muy fuerte que se entiende porque arrancó también, aquí viene el año en el conjunto de la información. En esta cumbre de las Américas, el gobierno federal no le dio tanta importancia al parecer, pero se creó una invitación y un comité para integrar más las economías de América del Norte, proceder con la sustitución de importaciones a nivel de la región y hacer una inversión importante para el ensamblaje de automóviles eléctricos en la frontera norte. Y esto fue a nivel de anuncio en enero y a nivel de hechos. En febrero tienes el anuncio de Tesla que arranca con la planta más grande de su emporio para ponerla en Monterrey. 5,000 millones de dólares de inversión. Pues son datos que hablan bien, a pesar de todas las circunstancias, hablan bien de México y nos han dado un arranque importante y una apreciación del peso, como te digo, de 7% en el primer trimestre. Arnulfo, desde tu punto de vista, ¿cómo ves pues la decisión que se dio a conocer este fin de semana, donde la OPEP da a conocer que va a recortar la producción petrolera, con ello, pues bueno, encareciendo el barril de petróleo? Casi, ayer yo comentaba que estaba casi en 84 a 86 dólares el barril de petróleo, el WTI, por ejemplo, el de Estados Unidos. ¿Qué tanto podría afectar esto a las economías que pues bueno, no se han recuperado del tema del COVID, luego no se recuperan todavía del tema de la invasión rusa a Ucrania que afecta a los mercados, y ahora pues le salen con la sorpresa de que van a encarecer el petróleo, con lo cual pues bueno, seguirá pegando al tema de los precios en muchos productos y servicios? Y si estábamos viendo por ahí alguna recuperación, alguna luz al final del túnel, no sé qué tanto esto vaya a opacar un poco esa luz, mi querido Arnulfo. Yo creo que todavía no. Este rebote de 85 dólares por barril en los crudos marcadores, en realidad es recuperar por donde había estado todo el trimestre anterior y desde fines del 2000. Es decir, recordemos que hace un año los precios del petróleo andaban en 140 dólares por barril, el West Texas, el Brent sobre todo, y han venido descendiendo de forma importante, llegaron a estar sobre los 75 dólares. Esto desde luego es malas noticias para los países de la OPEP y de la OPEP Plus con su aliado Rusia. Muy malas noticias para Rusia, que además se enfrenta un precio límite a sus exportaciones de petróleo en Europa. Evidentemente es una acción propia de un cártel como lo es la OPEP, de restringir la oferta para elevar el precio. ¿Qué tanto es esta restricción? Mira, la oferta y demanda de petróleo, el equilibrio diario es de 100 millones de barriles diarios. Rusia ya había anunciado un esfuerzo y lo va a mantener y a prolongar con este acuerdo de reducir 500,000 barriles, es decir, 0.5% del mercado. Ahora es un 1.5, es decir, caerá como 2% por debajo la oferta mundial de petróleo, que te provoca esta detención en la caída de los precios y un rebote. ¿A qué niveles? A niveles muy observados en los últimos meses y bajos contra el año pasado. Todavía no es un peligro de
de inflación, pero sí puede ser un peligro potencial, sí, como algún análisis de JP Morgan, llegar a los $100 Así por es. barril el precio del petróleo. No creo que se dé. La carta que tiene los Estados Unidos y que ha jugado, con esto termino, es liberar reservas estratégicas para equilibrar la oferta del mercado. Así es. Arnulfo, tocabas un tema bien importante, la llegada de Tesla, por ejemplo, a México, a Nuevo León, donde el famoso nearshoring o la relocalización de las empresas, pues se ha convertido en un aliado importante de la economía mexicana. ¿Cuál es la expectativa para los próximos meses desde tu perspectiva, Arnulfo? ¿Y qué tanto podría ayudar a paliar todos los problemas internacionales que se están viviendo actualmente esta llegada de empresas a México? Mira, las condiciones mundiales son muy favorables para México. Yo te podría anticipar que si jugamos bien las cartas, es decir, si el marco normativo funciona, si las políticas públicas van en ese sentido, podríamos estar hablando de todo el próximo sexenio de crecimiento económico sostenido, de fortaleza de nuestra divisa y todo soportado por la inversión extranjera directa que genera empleos y que genera educación. ¿A qué me refiero? Hay una urgencia enorme de sacar la producción de semiconductores de Taiwán. Es el mayor productor de semiconductores del mundo, es el 75% de la oferta mundial. Y ya vimos con la pandemia que si eso se para, pues la industria automotriz de la que acabas de dar tan buenas cifras, pues también se para. Entonces, ante la rivalidad tan fuerte que hay con China, la posibilidad incluso de una invasión a Taiwán por parte de China, bueno, pues hay una urgencia por este nearshoring, es lo que hay detrás, traer a Occidente las plantas. Y dentro del nearshoring se está favoreciendo el friendshoring. Vámonos con gobiernos amigables. Aquí, pues, yo te digo, preveo una circunstancia por cómo se ha quedado el orden mundial muy favorable para México, pero sí con un factor de riesgo en este deterioro que ha habido de las relaciones de cooperación entre Estados Unidos y México en otros ámbitos, pero que podrían llegar a contaminar la parte económica. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo que acabas de decir, Arnulfo. Es una oportunidad importantísima de que México comience a transformar desde el tema educativo, porque llegan las empresas y siempre me preguntan, oye, pues no conoces un especialista en programación, en Big Data, en análisis de datos, en temas de inteligencia artificial hoy tan de moda, y la falta de cultura, de educación, de profesionales es uno de los retos, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido Arnulfo. Yo pensé que me ibas a decir que si hacíamos las cosas bien este año podríamos llegar a ese 3% que pone Hacienda de crecimiento del Producto Interno Bruto, lo cual yo no lo veo así, pero bueno, viendo las encuestas que se publicaron ayer, todos andan en un promedio de 1.4, 1.8%. ¿Tú cómo lo estás viendo ya con todos estos cambios, con todos estos factores que se están viendo? ¿Cuánto crees que pueda crecer la economía mexicana este año? Mira, hemos sido de los optimistas en el consenso del mercado desde que inició el año. Traíamos unos 5, lo hemos subido a 1.8 y yo no descartaría llegar a ver un 2.5. Mira, desafortunadamente en la segunda mitad del año vienen muchos eventos políticos, Claro. tanto en México como en Estados Unidos. Pero si se lograra librar ese ruido, hay una inercia muy fuerte en la economía mexicana, un consumo sólido. También es que Banco de México no ha subido quizá tanto la tasa desde nuestra opinión, pero hay pues buen consumo interno apoyado por el crédito bancario. Y eso es el 60% del PIB. Estamos hablando, te decía yo, en enero, un crecimiento de 3.5 y para febrero otro tanto de lo mismo. Pues en 2 de 12 meses estaríamos alcanzando, incluso superando el pronóstico de Hacienda. Hay mucho que ver en la película, pero el arranque es bueno. Arnulfo, como siempre, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, esta videollamada todos los martes, como siempre. Y pues bueno, te mando un fuerte abrazo, que pases una buena semana y descansa, mi querido Arnulfo, esta Semana Santa, que bien nos hace falta.